El agudo zumbido de las velas y el chirrido de las pesadas puertas despertaron la tranquilidad del palacio cuando los sirvientes, temblando de miedo, se asomaron a los aposentos de la princesa María Estuardo. El olor a podredumbre, mezclado con el olor acre del opio y los ungüentos herbales, se cernía sobre su cuerpo. Según los diarios, le habían cortado el clítoris, lo que le provocaba a la princesa una sensación de humillación total y un dolor que le atravesaba cada fibra del cuerpo. Las crónicas indican que cada noche los médicos le tomaban el pulso, le examinaban la lengua, le comprobaban la orina y le tomaban la temperatura y el sudor, mientras su cuerpo perdía cada día más el control de sus funciones. Le colocaban sanguijuelas en los muslos y las nalgas durante un cuarto de hora. Le hacían sangrías en pequeñas cantidades 2 veces al día y le aplicaban cauterizaciones puntuales en las manos y los pies para eliminar toxinas. Los rumores sobre las intrigas palaciegas llegaron incluso a sus oídos. La vieja nobleza intentaba dictar las condiciones del testamento. El nuevo entorno controlaba el acceso a su lecho, y los embajadores extranjeros de Inglaterra y España registraban cada uno de sus movimientos. Cada susurro de los sirvientes se interpretaba como una conspiración. Alguien cambiaba las notas sobre la comida, alguien sustituía los sellos. Las correas de la cama sujetaban su cuerpo, las almohadillas de fieltro se empapaban de orina, las grietas en los talones y las costras en las úlceras mostraban cuánto tiempo llevaba sufriendo. La princesa, casi inmóvil, oía susurros sobre su clítoris cortado, sobre cómo su cuerpo ya no le pertenecía. La confesión diaria se convirtió en una tortura. El miedo al juicio divino se mezclaba con la desesperación y la amargura. Sus pensamientos oscilaban entre la esperanza de la misericordia y el horror de que las nuevas leyes del palacio la privaran de su último derecho a tener algún control sobre su propio destino. Cada noche le cambiaban las compresas de hierbas cada hora, le daban opiáceos en granos al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche. Los rumores sobre cómo le habían cortado el clítoris aumentaban el miedo de los que la rodeaban. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, por miedo a contagiarse del hedor y la maldición que, según creían, emanaban del cuerpo de la princesa. Mientras tanto, la política seguía su curso. Las familias antiguas intentaban alcanzar el poder, las nuevas se afianzaban, y la princesa María, incluso en su estado de agotamiento, observaba y, a veces, daba órdenes, fijando quién traicionaría y quién sería leal. Por primera vez en muchos días, pudo dar una débil orden para que se comprobaran los sellos de los vinos, y al mismo tiempo, notó cómo su cuerpo reaccionaba al frío y al calor. Tenía la lengua seca, el pulso era rápido y la orina era de color oscuro. Las notas médicas registraban cada hora, cada cambio. Incluso se anotaba el más mínimo movimiento de los ojos. Los sirvientes hablaban de su agotamiento, de cómo el clítoris y la vagina, ahora desprovistos de su protección natural, le causaban un dolor y un ardor constantes. Su entorno comenzó a darse cuenta poco a poco. Cuanto más se descomponía su organismo, más fuerza psicológica conservaba la princesa. Seguía viendo, oyendo y sintiendo las traiciones y las conspiraciones, incluso cuando su cuerpo le fallaba. Los documentos antiguos mencionaban. Ella veía cómo el nuevo consejo planeaba falsificar su voluntad, pero su voz era débil y su cuerpo casi inmóvil. Precisamente esas primeras semanas, cuando el sufrimiento apenas comenzaba a agudizarse, fueron la etapa de preparación para la posterior degradación, moral, física y política. Cada día, cada procedimiento, cada susurro de los sirvientes se sumaba a un cuadro de agonía implacable, en el que el clítoris y el pene, desprovistos de protección, simbolizaban no solo el dolor personal, sino también la vulnerabilidad de su poder, que nadie se atrevía aún a arrebatarle por completo.
El cuerpo de la princesa María Estuardo continuaba sometiéndose a una dolorosa transformación, convirtiéndose en un recipiente en el que cada célula gritaba de dolor. Los sirvientes anotaban en sus diarios que la piel alrededor del clítoris cortado se inflamaba y se cubría de úlceras, de las que supuraba un líquido de olor acre. La humedad empapaba las almohadillas de fieltro, impregnándolas y dejando manchas en la ropa de lino. Las callosidades de los talones se agrietaban, provocando un dolor agudo con cada movimiento, y las uñas de las manos se desprendían, dejando al descubierto la piel cubierta de pequeñas úlceras y abrasiones. Los informes médicos registraban pulso inestable, lengua seca y cubierta de una capa blanca, orina de color amarillo oscuro, sudor pegajoso y de olor agrio, fiebre variable. A veces subía hasta 43 grados, a veces bajaba hasta 37, y el cuerpo temblaba de frío. Cada mañana los médicos le hacían sangrías en pequeñas cantidades, 1 onza de sangre de la vena del codo y la misma cantidad de los dedos. Le ponían sanguijuelas en la parte interna de los muslos y las nalgas durante 15 minutos, y cauterizaban puntualmente algunas úlceras en las manos y los pies. Se le aplicaban 3 veces al día ungüentos de alquitrán, hierbas y miel. Se le administraban granos de opio al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola antes de acostarse. Se le aplicaban compresas de hierbas durante 1 hora, que se cambiaban cada 30 minutos. Los médicos tomaban nota cada hora: pulso, temperatura, orina, color de la lengua, olor del sudor. Observaban que, al atardecer, la princesa perdía el conocimiento. Le aparecía una mancha en los ojos, su mirada se volvía turbia, pero aún escuchaba los susurros de los sirvientes, sentía cada una de sus miradas, cada uno de sus pasos. El ambiente político que rodeaba a la princesa era tan cruel como su sufrimiento. La vieja nobleza informaba de cada uno de sus movimientos. Los nuevos cortesanos estudiaban las notas sobre los procedimientos para controlar el acceso a su cuerpo y el flujo de información. Los embajadores de Inglaterra y España lo anotaban todo: quién entraba en sus aposentos, quién probaba los platos, quién observaba los procedimientos con opio y jarabe de adormidera. Cualquier interferencia se consideraba una intromisión en su voluntad. Incluso el más mínimo descuido de los sirvientes podía provocar una tormenta de ira, a pesar de que su cuerpo se estaba apagando lentamente. La confesión diaria se convirtió en un ritual de terror. Sentía culpa y miedo ante Dios, al tiempo que experimentaba un dolor incesante. Los sirvientes señalaban que lloraba cuando hablaba de su clítoris, de que se había visto privada de una parte de su cuerpo que simbolizaba su feminidad y su poder. Sin embargo, María conservó su fuerza moral. Ordenó que se siguieran vigilando las intrigas palaciegas, dictó cambios en su testamento, incluso cuando las voces de los sirvientes le parecían traicioneras, y su rostro se cubrió de manchas de sudor y llagas purulentas. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer alucinaciones. La princesa oía conversaciones sobre sí misma, aunque no había sirvientes cerca. Veía cómo sus supuestos enemigos planeaban apoderarse del trono, cortar el pene a los cortesanos o destruir a todos los que le eran leales. Los sirvientes temían acercarse demasiado a ella, sintiendo el olor a descomposición que emanaba de su cuerpo, pero seguían cumpliendo sus órdenes, temerosos de su ira, incluso cuando ella perdía el conocimiento por el dolor. Sus aposentos se convirtieron en un lugar de ritual constante de sufrimiento. Cambio de ropa cada hora, limpieza de manchas de sangre y pus, aplicación de ungüentos, cauterización de úlceras y control para que nadie cambiara el sello de sus documentos. Apenas podía controlar su débil voz. Ordenaba que revisaran la comida una y otra vez para asegurarse de que era segura. Cada susurro era como una traición, cada paso como una amenaza potencial. La lucha política por el poder dentro del palacio se intensificaba.
Las antiguas familias intentaban ganar influencia, mientras que el nuevo entorno vigilaba cada uno de sus movimientos. Los embajadores de Inglaterra y España transmitían información sobre el estado de la princesa y las intrigas palaciegas, tomando notas. La reina, postrada en la cama, sigue dando órdenes, pero su cuerpo está desfigurado. Le han cortado el clítoris. El poder en sus manos se sostiene solo por el miedo. Sus diarios, redactados por sirvientes y secretarios, registraban cada paso de su decadencia. El cuerpo de la reina está cubierto de úlceras, tiene fiebre, la lengua seca, la orina oscura y el pulso acelerado. A pesar de ello, da órdenes, observa y sospecha de todos. Cada mañana le administraban opio, jarabe de amapola, compresas de hierbas, sangrías y sanguijuelas para aliviar su sufrimiento, pero su cuerpo seguía descomponiéndose. Durante este periodo, María Estuardo comenzó a notar que su influencia disminuía, aunque el miedo hacia ella se mantenía. Los que la rodeaban comenzaron a falsificar su voluntad, a discutir sobre ejecuciones y indultos, a ignorar en secreto sus órdenes. Incluso en ese momento, ella conservaba la conciencia y el control, observando quién la traicionaría y quién le permanecería fiel. Las alucinaciones se mezclaban con la realidad. Veía su propio clítoris, su pene y su vagina de forma distorsionada, percibiéndolos como símbolos de la pérdida y el control sobre su cuerpo y su poder. Los rumores sobre su estado llegaron al pueblo. Algunos simpatizaban con ella, otros la temían, creyendo que la princesa estaba maldita. Su cuerpo, cada llaga, cada susurro de los sirvientes se convirtieron en parte de un juego político en el que la decadencia moral aumentaba el miedo hacia ella. Seguía participando en la toma de decisiones, observando las intrigas y las falsificaciones del testamento. Al atardecer, su pulso se ralentizaba, la temperatura bajaba, la lengua se cubría de una capa blanca y los ojos se nublaban. Los médicos anotaban pulso bajo, fiebre baja, piel pálida, úlceras inflamadas, olor fuerte, sudor pegajoso. El cuerpo se debilitaba, pero el espíritu mantenía el control. Los sirvientes, aunque temerosos, seguían cumpliendo las órdenes. Cada nuevo día traía consigo un aumento de la decadencia y las intrigas, haciendo insoportable para todos la estancia de la princesa en sus aposentos. La princesa María Estuardo estaba ya casi sumida en su propio sufrimiento, pero su mente seguía lúcida y observadora. La piel de los muslos y el vientre estaba cubierta de nuevas úlceras purulentas que exudaban un líquido espeso y amarillo con un fuerte olor a podredumbre. Los sirvientes anotaban en sus diarios que la sangre y el pus empapaban la cama. El olor se filtraba a través de las puertas, obligando a los guardias a contener la respiración. Y los cortesanos, al acercarse, sentían un hedor acre y se encogían de miedo. El más mínimo movimiento le provocaba un dolor agudo. Las grietas de los talones sangraban, las costras se desprendían de las manos y la mucosa de los genitales, especialmente en la zona del clítoris amputado, se inflamaba y a menudo sangraba, provocando un picor y un ardor constantes. Los sirvientes registraban cada respiración, cada espasmo, cada gota de sudor que resbalaba por el cuerpo de la princesa, dejando marcas pegajosas en la ropa de lino. Los procedimientos médicos ocupaban ahora la mayor parte del día. Las sangrías se repetían 2 veces al día, controlando y registrando cada gramo. Se colocaban sanguijuelas no solo en las nalgas y la parte interna de los muslos, sino también en las manos y los tobillos. Y cada procedimiento duraba 15 minutos, seguido de la cauterización de las úlceras individuales. Se aplicaban ungüentos con alquitrán, miel y hierbas cada 4 horas, y se colocaban compresas de hierbas durante 1 hora, que se cambiaban cada 30 minutos. Se le administraba opio cada mañana al amanecer, en forma de granos, y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche. Cada toma se registraba en los documentos: pulso, temperatura,
color de la lengua, orina, olor del sudor. Se anotaba todo, indicando los cambios incluso cada media hora. La princesa fue perdiendo poco a poco la capacidad de distinguir entre el día y la noche. Las alucinaciones se intensificaron. Oía susurros que la acusaban de pecados e intrigas. Veía a sus enemigos rodeando su cama para arrebatarle el poder y su propio cuerpo. Soñaba con recuperar el poder, con vengarse, pero la sensación de pérdida de control y el dolor constante hacían que esos pensamientos fueran solo un fantasma. A veces veía su propio clítoris, los penes de los cortesanos y las vaginas de las sirvientas en una perspectiva distorsionada, simbolizando el poder que había perdido y que intentaba conservar. Al mismo tiempo, la lucha política se intensificaba. Las antiguas familias observaban cada uno de sus movimientos. Los nuevos cortesanos revisaban los registros de los procedimientos y los cambios en su testamento. Los embajadores de Inglaterra y España registraban quién tenía acceso a sus aposentos, quién probaba los platos, quién participaba en los procedimientos con opio y compresas. Cualquier interferencia se consideraba una amenaza. Sus órdenes y observaciones se controlaban incluso fuera de sus aposentos. Incluso la débil voz de la princesa inspiraba temor. Los sirvientes temían acercarse, pero no se atrevían a ignorar sus instrucciones, anotándolo todo en sus diarios. Las confesiones diarias se volvían cada vez más intensas. La princesa se arrepentía de sus actos, temía el juicio divino y, al mismo tiempo, sentía el dolor de las heridas y del clítoris cortado. Imploraba misericordia para sí misma y para sus súbditos, discutía sobre ejecuciones y indultos, analizaba intrigas y traiciones. Su voz temblaba, pero conservaba su autoridad. Seguía dictando cambios en su testamento, decidiendo el destino de las personas, incluso cuando su cuerpo fallaba y sus ojos se nublaban. Los sirvientes anotaban: la reina apenas se mueve. Tiene la piel cubierta de úlceras, el pulso débil y la respiración entrecortada. Pero su voz sigue dando órdenes, sus ojos siguen cada paso, incluso cuando pierde el conocimiento. Cada día era un ritual de dolor y control. Cambio de ropa cada pocas horas, limpieza de manchas de sangre y pus, aplicación de ungüentos, cauterización de úlceras, control de la comida y el vino. Los sirvientes debían registrar quién probaba los platos para descartar envenenamiento o sustitución. La putrefacción del cuerpo aumentaba el miedo y el respeto. Incluso los cortesanos más leales se mantenían alejados, temerosos de tocar la piel que desprendía un olor a descomposición. Cumplían las órdenes, pero secretamente eludían las prohibiciones, falsificaban registros y cambiaban los resultados de los análisis. Cada susurro o paso alrededor de la cama se percibía como una amenaza. La princesa María Estuardo aún conservaba la capacidad de observar, controlar y dar órdenes. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras influía en la situación política. Las antiguas familias luchaban por la influencia, el nuevo entorno intentaba manipular la información y los embajadores registraban cada hecho. Las alucinaciones aumentaban el miedo. Veía su propio clítoris, los penes de los cortesanos y la vagina de las sirvientas como símbolos de poder y pérdida, lo que le hacía sentir dolor moral y físico al mismo tiempo. Cada día su estado empeoraba. Las úlceras purulentas se extendían, la temperatura y el pulso fluctuaban, las grietas de los talones sangraban y las úlceras de las manos y la cara aumentaban. Los procedimientos llevaban cada vez más tiempo. Sangrías, sanguijuelas, cauterizaciones, compresas, opio y jarabe de amapola. Todo se registraba, anotando los cambios a lo largo del día. Los sirvientes, a pesar del miedo y el asco, seguían realizando los rituales, anotando los más mínimos detalles para futuras crónicas. Las intrigas alcanzaron su punto álgido. La antigua nobleza intentaba influir en el testamento. El nuevo entorno buscaba puntos débiles.
Los embajadores esperaban una señal para intervenir. María Estuardo, a pesar de su deterioro físico, mantenía el control a través del miedo y la vigilancia. Lo veía todo: la falsificación de documentos, las reuniones secretas, los susurros sobre su destino. Cada movimiento y cada palabra eran registrados, e incluso en su agonía podía dictar las condiciones que le permitían mantener su influencia. Las rondas nocturnas y las reuniones de la guardia se volvieron peligrosas. Los guardias temían tocar el cuerpo, pero estaban obligados a cumplir las órdenes. Cada susurro en los pasillos se interpretaba como una conspiración. Los sirvientes anotaban en sus diarios: la reina lo ve todo, lo oye todo. Aunque su cuerpo casi no se mueve, el pus y las úlceras se extienden, le han cortado el clítoris y el dolor es insoportable. Con el tiempo, el miedo a la muerte, al juicio divino y a la pérdida del poder se convirtió en su compañero constante. Su cuerpo y su mente perdieron poco a poco la sincronización. El dolor se intensificó. La paranoia y las alucinaciones se hicieron continuas. Sin embargo, todavía podía dar órdenes, ver las intrigas y observar los cambios a su alrededor. Cada susurro, cada mirada se percibía como una amenaza o una traición. Esta fase de sufrimiento prepara el terreno para la decadencia final, cuando el cuerpo estará casi completamente descompuesto y el poder de María Estuardo comenzará a perder influencia, a pesar de que aún conserva el control. Las alucinaciones, el dolor y los rituales crean una atmósfera de terror en la que las intrigas políticas y el sufrimiento personal se entrelazan hasta el límite. María Estuardo, al borde del colapso físico y mental total, fue perdiendo poco a poco la capacidad de controlar su cuerpo. Las úlceras purulentas en la parte interna de los muslos y el abdomen aumentaban, exudando ocasionalmente un líquido espeso con un fuerte olor a putrefacción. Las huellas de sangre y pus empapaban la ropa interior, las sábanas y las almohadillas de fieltro, y el olor se extendía por las habitaciones, obligando a los guardias y a los cortesanos a contener la respiración y a acercarse con cautela. Cada suspiro, cada espasmo convulsivo era registrado por los sirvientes, que llevaban diarios y anotaban los detalles con una precisión de media hora. Los procedimientos médicos ocupaban ahora casi todo el día. Se realizaban sangrías 2 veces al día y se registraba rigurosamente cada onza. Se colocaban sanguijuelas en las nalgas, la parte interna de los muslos y las manos durante 15 minutos. La cauterización de las úlceras se repetía varias veces al día. Se aplicaban ungüentos de alquitrán, miel y hierbas cada 4 horas. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 30 minutos. Se le administraba opio en granos al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche. Los médicos registraban minuciosamente el pulso, la lengua, la orina, la fiebre, el olor del sudor, el color y el estado de las úlceras. Las alucinaciones se hacían cada vez más evidentes. María veía sombras de cortesanos que susurraban sobre traición e intrigas, imaginando que su clítoris, el pene de los cortesanos y la vagina de los sirvientes simbolizaban el poder que había perdido y que intentaba conservar. Se arrepentía ante Dios, se confesaba a diario, pedía misericordia para ella y sus súbditos, discutía sobre ejecuciones y indultos, mientras sentía un dolor incesante. La lucha política alcanzó su punto álgido. La antigua nobleza intentaba dictar las condiciones del testamento, mientras que el nuevo entorno vigilaba cada movimiento y tomaba notas en secreto sobre los procedimientos y los síntomas. Los embajadores de Inglaterra y España registraban minuciosamente quién tenía acceso a las habitaciones, quién probaba los platos y quién participaba en los procedimientos con opio y compresas. Cualquier intervención se consideraba una amenaza, y la débil voz de María inspiraba temor.
Los sirvientes, temerosos de tocar su cuerpo, cumplían las órdenes y lo anotaban todo en sus diarios. Las rondas nocturnas y las reuniones de la guardia se volvieron peligrosas. Los guardias temían tocar el cuerpo, pero estaban obligados a seguir las instrucciones. Cada susurro o paso se interpretaba como una conspiración. María veía todo lo que sucedía a su alrededor, aunque físicamente solo podía mover ligeramente los dedos y pronunciar algunas palabras. Controlaba las intrigas, observaba las reuniones secretas y los susurros de los cortesanos, incluso cuando le cortaron el clítoris y las úlceras se extendían. Cada día el sufrimiento físico se intensificaba. Las grietas de los talones sangraban, las costras de las úlceras se desprendían, los genitales se inflamaban y la sangre se mezclaba con pus. Los procedimientos llevaban cada vez más tiempo y los sirvientes registraban cada detalle. Las órdenes de María seguían influyendo en la política, aunque los que la rodeaban ya habían comenzado a falsificar en secreto su testamento y sus disposiciones. El miedo a la muerte, al juicio divino y a la pérdida del control se convirtió en su compañero constante. Las alucinaciones y la paranoia no le daban descanso. Veía su propio clítoris, los penes de los cortesanos y las vaginas de las sirvientas como símbolos de poder y pérdida. A pesar de su casi total descomposición física, María seguía dictando condiciones, observando los cambios y controlando la situación política. Los sirvientes anotaban: la reina apenas se mueve, su piel está cubierta de úlceras, su pulso es débil, su respiración es entrecortada, le han cortado el clítoris y el dolor es constante. Pero sus ojos siguen observando, su voz sigue dando órdenes y todo a su alrededor obedece. Las alucinaciones intensificaban la sensación de traición. Cada susurro o paso se percibía como una amenaza, pero a pesar del miedo, María seguía conservando su influencia. Los días se fundían con las noches. El dolor y los procedimientos, las alucinaciones y las intrigas políticas se entremezclaban. Ella seguía observando los cambios, revisando los registros, viendo los intentos de falsificar el testamento y las negociaciones secretas. A pesar de su deterioro físico, la influencia de María Estuardo no disminuyó, aunque el miedo y el rechazo de la corte aumentaban. Con cada nuevo día, las úlceras purulentas se extendían, la temperatura y el pulso fluctuaban, las grietas de los talones sangraban y las costras se desprendían. Las sangrías, las sanguijuelas, las cauterizaciones, las compresas, los ungüentos y los brebajes con opio ocupaban todo el día. Los sirvientes registraban los más mínimos cambios, anotando cada suspiro y cada espasmo. Las intrigas alcanzaron su punto álgido. La vieja nobleza intentaba dictar el testamento, el nuevo entorno manipulaba la información y los embajadores registraban cada hecho. Las alucinaciones se intensificaban. María veía su propio clítoris, los penes de los cortesanos y la vagina de las sirvientas, lo que simbolizaba el poder y la pérdida. El miedo a la muerte y al juicio divino la acompañaba cada día. Los sufrimientos físicos se intensificaban, la paranoia y las alucinaciones se volvían continuas. Aún podía dar órdenes, ver las intrigas y observar lo que sucedía a su alrededor. Cada susurro se percibía como una amenaza o una traición. Esta etapa prepara el terreno para la desintegración final, cuando el cuerpo estará casi completamente destruido y el poder de María comenzará a perder influencia. Las alucinaciones, el dolor y los rituales crean una atmósfera de terror en la que las intrigas políticas y los sufrimientos personales se entrelazan hasta el límite, intensificando la dinámica del sufrimiento y el poder. Las últimas semanas de la vida de María Estuardo se convirtieron en una sucesión ininterrumpida de dolor, miedo y traición. Su cuerpo estaba casi completamente desfigurado. Las úlceras purulentas en los muslos, el abdomen y las nalgas se extendían. Las grietas de los talones sangraban.
Las membranas mucosas de los genitales se inflamaban y se cubrían de costras. El clítoris le fue completamente cortado, y el dolor de la intervención y las infecciones posteriores se acompañaban de convulsiones incesantes. Percibía el pene de los sirvientes y la vagina de las damas de compañía como símbolos de poder y traición, y estas alucinaciones no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Los procedimientos duraban casi todo el día. Se realizaban sangrías 3 veces al día y cada onza se registraba minuciosamente en los registros. Se colocaban sanguijuelas en las nalgas, la parte interna de los muslos y las manos durante 20 minutos. Se aplicaban cauterizaciones en las zonas afectadas y se untaban ungüentos de alquitrán, miel y hierbas cada 3 horas. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 15 minutos. Se le administraba opio en granos al amanecer y jarabe de amapola, 2 cucharadas antes de acostarse. Los médicos registraban diariamente el pulso, la fiebre, el olor del sudor, el color de las úlceras y el estado de la orina. Los que la rodeaban temían tocarla. Los guardias, los cortesanos y los sirvientes se acercaban con cautela. Muchos contenían la respiración para no inhalar el olor a podredumbre. Recopilan los registros de las comidas, cambian los sellos y se aseguran de que ningún extraño tenga acceso a las habitaciones. Se utilizaban pasadizos secretos para transmitir órdenes y controlar la información, pero las reuniones solían ir acompañadas de susurros y sospechas. La lucha política había llegado a su punto álgido. La antigua nobleza intentaba dictar las condiciones del testamento, mientras que el nuevo entorno reescribía en secreto los registros para hacerse con el poder. Los embajadores de Inglaterra y España registraban cada hecho, verificaban la composición de la guardia y quién tenía acceso a la reina. Cualquier error podía provocar una catástrofe. María, aunque agonizante, conservaba su influencia, dictando condiciones, dirigiendo intrigas y controlando el orden de los procedimientos. Las confesiones diarias se convirtieron en un ritual, no solo para calmar la conciencia, sino también para evaluar la lealtad de los sirvientes. Se arrepentía ante Dios, pedía misericordia y perdón, discutía ejecuciones y indultos, mientras sufría un dolor continuo por las lesiones físicas. Las alucinaciones continuaban intensificándose. Veía cuerpos simbólicos, clítoris, penes y vaginas como manifestaciones de poder, traición y pérdida de control. Las noches eran especialmente duras. Las convulsiones y los dolores se intensificaban y las alucinaciones se volvían casi constantes. Cualquier movimiento, susurro o paso se percibía como una conspiración. Apenas podía mover los dedos, pero aún podía dar órdenes o dirigir las acciones de los cortesanos. El miedo y el asco de quienes la rodeaban se combinaban con su obediencia. En sus últimos días, María perdió casi por completo la vista y el oído. Su cuerpo no le respondía y su voz se volvió entrecortada. A pesar de ello, intentaba controlar la situación política, dirigir la preparación de su testamento y vigilar a los cortesanos y sus acciones. Su agonía era máxima, su cuerpo estaba casi completamente destruido y su conciencia retenía los últimos vestigios de poder. La muerte llegó tras una larga agonía. El último día quedó registrado en los diarios de los sirvientes. La reina no levantaba la cabeza, no se le palpaba el pulso, su respiración era entrecortada, su cuerpo estaba exhausto, el clítoris completamente cortado. Veía alucinaciones de penes y vaginas de los cortesanos, pero sus ojos aún seguían mirando. Tras su muerte, los cortesanos registraron con horror todos los cambios. Las sábanas estaban empapadas de sangre, las habitaciones desprendían un olor a descomposición y era difícil sacar el cuerpo para embalsamarlo. Las consecuencias para el poder y la sociedad fueron inmediatas. La antigua nobleza intentó utilizar la muerte de María para reforzar su influencia, mientras que el nuevo entorno buscaba afianzar su posición.
El testamento fue falsificado y las intrigas se intensificaron. El pueblo, los sacerdotes y los embajadores extranjeros, al ver los signos de una agonía cruel, quedaron conmocionados. Muchos perdieron la confianza en la monarquía, los temores religiosos se intensificaron y la lucha por el trono pasó a una fase abierta. Los informes de la corte describían: tras la muerte de la reina, los aposentos desprenden un hedor nauseabundo. Los sirvientes temen entrar. El testamento ha sido alterado. La antigua nobleza y el nuevo entorno han entrado en conflicto. Los embajadores extranjeros observan con inquietud. Los tratados médicos posteriores señalaban: el cuerpo muestra una descomposición total. Las úlceras y la inflamación se extendieron por toda la habitación. El clítoris y otros órganos estaban mutilados, lo que aumentaba el dolor. La muerte de María Estuardo provocó un cambio en la política y la sociedad. El poder pasó a manos de nuevos actores, las antiguas familias perdieron influencia y los estados extranjeros aumentaron la presión. Los temores religiosos y políticos se entremezclaban con el horror de una agonía atroz. Sus sufrimientos, alucinaciones y crueles procedimientos médicos se convirtieron en objeto de crónicas, diarios y informes de archivo, dejando un recuerdo de su dolorosa muerte y del miedo a la injusticia y la traición.